Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en este momento. Les dije la semana pasada que no me iba a tocar, pero posteriormente a eso uno de los ancianos me escribió y me pidió si podríamos ajustar el calendario, así que aquí estoy nuevamente. No estaré con ustedes el día 29, ¿verdad? El 29 me toca al lado, pero por hoy me toca con ustedes y es siempre un gusto estar con ustedes. Estamos en el Catecismo de Heidelberg, estamos en el Día del Señor 13 y hemos llegado a la pregunta 34. Aquí estamos explicando los títulos de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada explicamos un poquito acerca de que es Hijo unigénito. O sea, es el único hijo que Dios tiene propia, estrictamente hablando. Es eterno, siempre ha sido hijo y Dios, el Padre, nunca ha estado sin su hijo y comparten la misma naturaleza idéntica. Pero en Cristo nosotros somos recibidos al privilegio de ser hijos de adopción por su gracia y entonces legalmente somos herederos con Cristo de todo lo que Dios tiene para dar a su pueblo. Y entonces hoy llegamos a la pregunta 34. Yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Catecismo de Heidelberg, pregunta 34. ¿Por qué le llamas nuestro Señor? Porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, Él nos ha redimido y comprado el alma y cuerpo del pecado y de todo el poder del diablo para ser de su propiedad. Bueno, hermanos, aquí quizás lo primero que exige un poquito de explicación es que cuando pensamos en Jesucristo como nuestro Señor, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? ¿Qué solemos pensar primero cuando escuchamos Señor? Obviamente no en el sentido de Señor Mendoza, Señor García, ¿verdad? Pero en el sentido de nuestro Señor. Eso nos está indicando primordialmente, o como nosotros solemos pensarlo, principalmente pensamos en el Señor como el que... La cabeza, el jefe, el que manda. Pensamos que es antes que nada una relación de autoridad. Ahora, ¿el Señor Jesucristo tiene autoridad? Claro que sí, ¿verdad? Él mismo dice en Mateo 28, ¿verdad? Que toda autoridad le ha sido dada. Pero el catecismo no comienza por el lado de autoridad, comienza con otra cosa, comienza con redención. Y creo que eso es de mucha ayuda, hermanos. Bueno, ¿a quién de nosotros nos gusta decir, yo tengo que obedecer a mi jefe? Quizás lo hacemos, pero ¿nos gusta? Bueno, las esposas, ¿verdad? Dicen, ay, me encanta someterme a mi marido. Si es buen marido. A lo mejor y sí, ¿verdad? Pero no es natural, no es automático, no es un instinto. No solemos encontrar a las hermanas diciendo, ay, qué bueno, hoy puedo someterme a mi esposo. Sería bueno, ¿verdad? Pero no siempre se da. O yo voy a trabajar y digo, ay, ese desastre de persona que tiene el liderazgo no sabe lo que hace y hoy tengo que cumplir con sus expectativas absurdas, ¿verdad? A veces nos molestamos con las autoridades. Podría ser con la policía, podría ser con las leyes, con el alcalde, con el gobernador, con el presidente, con el Congreso. El hecho que alguien tiene autoridad y que reconocemos esa autoridad no siempre quiere decir que estamos contentos de obedecer, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando hablamos de Dios o de Jesucristo? Bueno, en teoría, ninguno de nosotros va a decir, ay, yo no quiero obedecer. Si yo les pregunto uno por uno, ¿quieren obedecer a Dios? ¿Quién me va a decir, no, no quiero? Nadie, ¿verdad? Y en nuestra nueva naturaleza sí queremos obedecer a Dios. Pero siempre tenemos las mismas ganas de obedecer. No, ¿verdad? No lo hacemos. Queremos y no hacemos.
Y a veces hasta con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le llamamos Señor, pero Él mismo lo dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen las cosas que digo? Pues nosotros podemos ser así. Y entonces lo que hace el catecismo, en un sentido, es muy práctico, es muy pastoral. Porque si la idea que tenemos de un Señor, de un amo, de un dueño, es de alguien exigente, alguien que siempre nos está dando lata, ¿verdad? Que alguien no nos deja descansar, pues eso nos quita la motivación. Es mucho más difícil, como señaló la hermana Arlene, ¿verdad? Es mucho más difícil obedecer a un amo severo que a un amo amable. Es mucho más difícil sujetarse a un esposo necio que a un esposo sabio y moderado. A veces las esposas tienen dificultades, varones, por nuestra culpa, ¿verdad? A veces no obedecen, no se someten. Y bueno, deberían de hacerlo, pero también a veces nosotros las obstaculizamos, ¿verdad? Ponemos tropezaderos ante ese ideal. Pero cuando hablamos de Cristo, no hay tropezadero, no hay desventaja de la obediencia. Pero como nosotros somos sospechosos, como somos obstinados, como hay algo de renuencia en nuestro corazón ante obedecer, pues es de mucho valor tener este recuerdo. El señorío de Cristo no se basa solamente en su posición, en su oficio. El señorío de Cristo es un resultado de la obra de redención que ha ejercitado a nuestro favor. Y cuando lo vemos así, si hay algo dentro de nosotros que dice, no quiero que este hombre me gobierne, no quiero que este reine sobre mí. ¿Se acuerdan, verdad? Que hay una parábola en la Biblia donde algunos dicen eso, ¿verdad? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Si hay algo de eso todavía en mí, cuando recuerdo que el Señor es el Redentor, ahora sí, ya eso se me baja, ¿verdad? O se me quita. Y entonces el catecismo actúa de una manera sabia, ¿verdad? Al explicarlo de esta manera. ¿Por qué le llamo a Cristo mi Señor? ¿O por qué en conjunto le llamamos nuestro Señor? En breve, en una frase, porque nos ha redimido. Ahora, el catecismo amplía ese pensamiento un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que está al corazón. Cristo debe ser el dueño de mi vida, el rey de mi corazón, el Señor de todo lo que soy, porque Él me redimió. Y bueno, eso nos lleva al pensamiento de la redención, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues otra palabra sinónima es rescate. Yo estaba encarcelado, por decirlo así, ¿verdad? Era, por decirlo así, prisionero de guerra, ¿verdad? Y como, por ejemplo, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cuando conseguían prisioneros, pues los mandaban a trabajar en la selva, ¿verdad? A cortar árboles, a construir carreteras y puentes y todo lo demás. Y no los trataban bien, ¿verdad? Pues eran prisioneros de guerra, ¿verdad? Estaban ahí en efecto esclavizados, laborando sin derechos, sin remuneración, sin nada, ¿verdad? Sin ganancia. Bueno, entonces si llega alguna fuerza aliada, los australianos o los ingleses o los estadounidenses o los canadienses, y libran a esos prisioneros, los han rescatado. Ya no tienen que vivir en esas condiciones, ya no tienen que trabajar sin ganancia, etc. Bueno, es una imagen, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros por naturaleza? Pues somos esclavos del pecado y del diablo. Ahora, Él sí es un amo severo, ¿verdad? El diablo, ¿cuándo te deja descansar? El diablo, ¿cuándo te reembolsa por lo que has gastado? El diablo, ¿cuándo te da día festivo? Hace muchas promesas, ¿verdad? Falsedades. Pero el diablo promete mucho y no paga nada.
Pero Cristo viene y nos rescata, nos redime de esa circunstancia. Ahora, el catecismo también enfatiza el precio de la redención. No fue oro, no fue plata, fue algo más precioso todavía. El Señor Jesucristo puso su sangre. Bueno, hermanos, pensémoslo un momento. Supongamos que tenemos un conocido que está en problemas, ¿verdad? Quizás está gravemente endeudado o algo así. ¿Daríamos, apoyaríamos con oro, con plata para librarlo? Si tenemos, ¿verdad? Probablemente, hasta cierto punto, ¿no? Dependiendo de qué tan cerca son, ¿verdad? Si es un hijo o un nieto, pues hacemos lo posible. Si es el vecino, pues quizás 2 pesos, ¿no? Algo. 5, pastor. 5 por lo menos, bueno. Bueno, ya sé, si me meto en problemas me voy con la hermana Arlene, ¿verdad? Porque ella por lo menos me da 5. ¿Quién de nosotros pondría su sangre para librar a un conocido? Posiblemente por un familiar, ¿verdad? Sí aceptaríamos, sobre todo por los hijos, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de algo más. Dinero va, dinero viene. Mayormente va, ¿verdad? Va más de lo que viene, de alguna forma. Pero dinero va y viene, no entra en el corazón. Puedo perder el dinero y si tengo salud, si tengo familia, todavía tengo bendiciones, ¿verdad? El dinero es desechable, a final de cuentas. Oro y plata no duran para siempre. No lo podemos llevar, ¿verdad? Después de que nos muramos, por ejemplo, si no hay otro límite. Cristo no puso oro y plata, que uno podría pensar, bueno, o sea, qué bueno, ¿verdad? Gracias, pero no fue sacrificio. A final de cuentas no te costó algo tan profundo. Puso su sangre, no una gota, no 2 gotas. Puso la sangre de su vida, derramó su sangre hasta la muerte. Ya se puso serio todo esto. ¿Qué mayor prueba podemos nosotros tener del compromiso de Cristo con nosotros? ¿Quién se puede entregar más a nosotros de lo que Cristo ya ha hecho? Es imposible. Aunque otra persona nos protegiera, ¿verdad? Vienen los narcos, ¿verdad? Y están tocando a la puerta y alguien en la familia se pone enfrente, ¿verdad? Para que los demás escapen. Pues puso su vida por nosotros. Pero ahí, ¿qué sufrió? Pues sufrió un asesinato, maltrato. Pero Cristo sufrió la ira de Dios. Nadie se puede poner en nuestro lugar con referencia a eso, ¿verdad? Y entonces Cristo nos redime. Y aquí, hermanos, es importante distinguir, ¿verdad? Hay una doble redención. No quiero decir que hay 2 redenciones, hay una doble redención. Con su poder, Cristo nos redime del señorío del diablo, ¿verdad? De ser dominados por él. Pero Cristo no paga nada al diablo. Cristo no compra nuestra libertad del diablo propiamente, vence al diablo y nos libra poderosamente, ¿verdad? Lo pueden pensar en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan, verdad? Los hijos de Israel están en esclavitud en Egipto. ¿Y quién los ha esclavizado? Pues Faraón, ¿verdad? El rey de Egipto. Pero antes de librarlos de Faraón, el ángel pasa por todo el pueblo, toda la nación de Egipto, matando a todos los primogénitos. Y los israelitas son redimidos de eso, de la mortandad de los primogénitos. ¿Cómo? ¿Con oro o plata? No, con sangre. Con sangre. Todos quienes pintaron sus puertas con sangre, no les afectó esa plaga, ¿verdad? Esa mortandad. Bueno, ese ángel, esa mortandad no provenía de Faraón, ¿verdad? Eso representaba el juicio de Dios. Del juicio de Dios, los hijos de Israel fueron redimidos con el precio de la sangre. Pero Faraón, ¿qué recibió para que dejara ir a los israelitas? ¿Dios le dio un dinero? ¿Dios le dio algo? No, ¿verdad? Dios se los quitó a duras penas y Faraón perdió su hijo,
perdió su ejército, perdió la prosperidad de su tierra. Faraón no recibió un quinto de Dios a cambio de su pueblo, ¿verdad? Y esa imagen doble de la redención, del juicio de Dios y del opresor, es un símbolo, ¿verdad?, de la redención verdadera de nosotros. Cristo nos redime de la ira de Dios con el precio de su sangre. Pero Cristo no le paga al diablo para rescatarnos. Cristo nos quita del diablo a fuerzas. ¿Y qué recibe el diablo? Solamente juicio. Solamente su merecido. No recibe ningún pago, ¿verdad? La sangre de Cristo no es una ofrenda al diablo. Es una ofrenda a Dios. ¿A poco Cristo nos iba a enseñar que debemos de dar ofrendas al diablo? Obviamente no, ¿verdad? Solamente a Dios. En la historia de la iglesia hubo algunos que sí pensaban en la muerte de Cristo como un rescate pagado a Satanás. Pero es un error muy profundo. No debemos de pensar así. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? Con el ejemplo, el modelo de la redención que nos da el libro de Éxodo. Entonces Cristo nos ha comprado a costo de su vida, a costo de que Él mismo haya padecido la ira de Dios en nuestro lugar. Nos ha redimido, comprado alma y cuerpo, y nos ha librado de todo el poder del diablo. Y entonces el catecismo llega al final de esta pregunta notando: para ser de su propiedad, o en otras palabras, para pertenecerle a Él, para que seamos suyos. Ahora, en la Biblia hay varias imágenes de qué quiere decir que pertenezcamos a Cristo. Una es la imagen o la metáfora de que Él es el Señor y nosotros los siervos, ¿verdad? Él es el amo y nosotros los esclavos. Bueno, existimos para servir a Cristo, ¿verdad? Él nos puede mandar a hacer lo que quiere, enviarnos al lugar donde Él quiere, todo lo demás. Pero ¿qué clase de amo es Cristo? Muy bueno. No se olvida, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no es infiel para olvidarse de lo que hayamos hecho. ¿Lo que hemos hecho se compara con lo que ha hecho Cristo? No, ¿verdad? O sea, uno pensaría, bueno, todas mis buenas obras desaparecen completamente a la luz de lo que Cristo ha hecho. Pero Él se acuerda de mi paciencia, de mi esperanza, de mi amor, de mi fe, de todo lo que yo he hecho. De hecho, Él dice que ni siquiera un vasito de agua que damos a alguien en el nombre de Cristo, porque esa persona es discípulo de Cristo, porque queremos agradar a Cristo, ni un vasito de agua lo pierde de vista. Bueno, ustedes jamás han trabajado por alguien que se fijaba en todo lo bueno que hacía, por más chiquito que era, y les elogiaba, les agregaba algo al cheque por eso. No, ¿verdad? Pero Cristo así es. O sea que es nuestro privilegio ser sus esclavos. Si eso fuera todo, ya estaríamos de lujo. Pero la Biblia también habla de que pertenecemos a Cristo en el sentido que Él nos llama sus hijos. En el libro de Hebreos Él dice: he aquí yo estoy y los hijos que Dios me ha dado. Bueno, ustedes con sus hijos, claro, a veces tienen que reprender, ¿verdad? Eso lo entendemos. Pero ¿les da gusto cuando el hijo o la hija hace algo bueno? Cuando usted, hermano Arlen, ve que Francisco está con su catecismo, memorizando. Tengo que vigilar que vean ustedes. Pero si él viene y dice: mira, mami, ya practiqué ¿a poco no te sientes bien? Nos da gozo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera. Ahora, en abril están dibujando, ¿verdad? Belén. Es muy cierto, perdón. Lo bueno que no estaba escuchando, ¿verdad? No se dio cuenta. Están dibujando. Ahora, esos dibujos, supongo, no los podríamos vender en un museo de arte, ¿verdad? Pero nos da gusto verlo. Nos da gusto ver ese esfuerzo. Nos da gusto ver que es
cositas chiquitas tan preciosas, si hacen algo para ayudar, en realidad ni siquiera nos tiene que ayudar. En realidad, ¿verdad? Con el mero intento ya nos sentimos bien, ¿verdad? Pues así nos ve el Señor Jesucristo. Lo que yo hago en realidad es un fuerte aporte al reino de Dios, que el reino se hubiera deshecho sin mí. No, ¿verdad? Pero Cristo, ¿cómo toma lo poquito que yo hago? Pues lo toma con ese deleite, ¿verdad? Con ese gozo, con ese atesoramiento de mis pobres buenas obras. Pero la Biblia todavía tiene otra imagen de cómo pertenecemos a Cristo, de cómo somos suyos. Usa la imagen de esposo y de esposa. Y la Biblia también enseña que esposos y esposas, a final de cuentas, llegan a ser una sola carne. Y entonces, si el esposo maltrata a su esposa, es como maltratarse a sí mismo. Y viceversa, ¿verdad? Bueno, Cristo, ¿qué clase de esposo va a ser? ¿Cristo va a maltratar a su propia carne? Pablo dice que somos carne de su carne y hueso de su hueso. Somos suyos, en el sentido que tiene autoridad que nos manda. Claro, absolutamente, sí. Y eso es un beneficio para nosotros. Pero somos suyos también, en el sentido que Él se entregó por nosotros, nos rescató, nos compró, se acerca a nosotros, nos abraza de todo corazón. ¿Es un insulto si el esposo dice mi esposa o mi mujer? No, ¿verdad? Es, bueno, debe de ser señal de cariño, ¿verdad? Señal de apegamiento. Una esposa recién casada, ¿verdad? Le gusta decir, bueno, cuando venga mi esposo, o algo así, ¿verdad? Y disfruta eso, mi esposo, esta persona me pertenece, ¿verdad? ¿Por qué no vas a contar recién casado? Bueno, a veces con el lapso del tiempo, ¿verdad? Pierden el entusiasmo un poquito. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Entre nosotros, pero a veces sí sucede. Pero disfrutar de eso, de poder decir, mira, yo tengo una conexión especial con esta persona, yo le pertenezco, ella o él me pertenece, hay algo excepcional aquí, ¿verdad? Hay una lealtad profunda, hay una cercanía que no se comparte con todos. Bueno, Cristo así nos ha abrazado a nosotros, somos suyos como la iglesia, la esposa de Cristo. Somos suyos como sus hijos valorados, atesorados. Somos suyos como sus empleados que supervisa, pero que galardona también. Somos suyos en el sentido que Él es el rey y nosotros los ciudadanos del reino también, ¿verdad? Y este rey no está para aprovechar, no está para saquear al pueblo, ¿verdad? Y quitarles todo. Este rey gobierna para nuestro bien. Ahora, el valor entonces de repasar todo eso es que cuando decimos a Cristo mi Señor, que no debe de ser simplemente título de autoridad. Bueno, reconozco tu oficio como rey, ¿verdad? Y aunque no quiera te voy a obedecer. No, que no sea esa nuestra actitud, hermanos, sino que decirle mi Señor sea un título de amor, de afecto, de compromiso, de entrega feliz a Él, a su cuidado, a su protección. La Biblia así lo maneja. En el Antiguo Testamento se lamentan y dicen a Dios, oh Señor, otros señores más que tú se han enseñoreado de nosotros, han ejercido dominio sobre nosotros, pero quieren ser llamados solamente por su nombre. Bueno, toda esta relación exclusiva, ¿verdad?, exige una lealtad de nuestra parte. Si los niños dicen mamá o papá a otras personas, ¿cómo se sienten sus padres de a verdad? No les gusta, ¿verdad? O sea, quizás un poquito celoso, ¿no? Y sobre todo si lo hacen habitualmente, ¿verdad? Si no es un descuido, se equivocaron con quién estaban hablando o algo así.
Pero si constantemente le dicen a otra persona, mamá, papá, eso es muy difícil para los padres. Bueno, si tu esposo está hablando y le llama a otra persona su mujer, ¿cómo se van a sentir las hermanas? Ahí sí ya se armó el conflicto, ¿no? Y viceversa, ¿verdad? Si mi esposa habla de otra persona, como en esa relación especial, si ella llegara y me dijera, bueno, yo tengo que obedecer a tal porque él es mi cabeza. Órale, ¿no? Sí, vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a tener que discutir esto, es pesado. Si yo trabajo en McDonald's y digo, bueno, es que en Taco Bell me dieron este horario, pues el jefe en McDonald's no le va a caer bien eso, no le va a gustar, ¿verdad? O igual si yo digo, bueno, aquí estoy en Estados Unidos, pero yo tengo que seguir las leyes de Brasil, pues ¿a cuál pueblo pertenezco? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Entonces, esto de Señor sí reconoce obediencia, lealtad, compromiso, pero la manera en que lo maneja el catecismo es, y la manera obviamente apoyada bíblicamente, ¿verdad? Es para que veamos a tener a Cristo como Señor, no como una carga, no como un pesar, sino como algo que nos hace felices. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, el pueblo quería un rey? Quería alguien que estuviera a la cabeza y que los protegiera de sus enemigos, que fuera a la batalla contra sus enemigos tomando el liderazgo. Ellos veían a tener un rey o un señor terrestre como algo bueno. Bueno, en dado caso recibieron a Saúl y no les salió tan bien, ¿verdad? Pero cuando Cristo es el rey, la verdad es que sí es una ventaja fuertísima tenerlo a Él como nuestro Señor. Y entonces cuando hablamos de estas cosas con los niños, con gente en conversa, creo que queremos recordar dos cosas. Uno, que ese elemento de obediencia sí está presente, ¿verdad? Nunca queremos fingir que como cristianos no tenemos que obedecer. Sí tenemos que obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Y a autoridades subordinarias en la medida que no contradicen a Dios. Pero ¿esa obediencia es algo malo? ¿Es algo que nos roba el gozo? ¿Es algo que nos aflige y nos oprime? No, es un beneficio tener un Señor que está por encima de todos, quien nos protege, gobierna y defiende. Necesitamos que nos protege porque hay enemigos, ¿verdad? Necesitamos que nos defienda porque hay peligros. Y necesitamos que nos gobierne porque nosotros mismos a veces nos desviamos, ¿verdad? Todo eso entonces es un gran beneficio. Gracias a Dios que Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, creo que ya tenemos que concluir ahí.